La mañana del Día de Acción de Gracias, me quedé parada junto a la entrada de la casa, sosteniendo una cajita con pez de calabaza que me pasé toda la noche horneando, sin saber si siquiera debía tocar la puerta. El cielo estaba gris, el aire frío pero seco, y todo se sentía raro. Se suponía que me habían invitado, o eso creí. Un mensajito casual de Linda, la esposa de mi hijo Mark, decía, la cena empieza a las 5, pero había algo en su tono que se sentía frío, distante. Aún así, era Día de Gracias. Una madre debería estar con su familia, ¿no? Sobre todo después de todo lo que he hecho por ellos. Ayudé a Mark a pagar la universidad cuando su papá murió. Vendí mis joyas para echarle la mano con su negocio. Y cuando compraron esta casa el año pasado, firmé el préstamo sin decir nada, sin esperar ni un gracias. Solo quería que estuvieran bien, que no les faltara nada. Pero últimamente, es como si me hubiera vuelto invisible. La puerta principal se abrió antes de que pudiera subir al porche. Linda estaba ahí, con un vestido de seda color beige y una copa de vino blanco en la mano. Parpadeó lento al verme. Ah, dijo. Llegaste temprano. Sonrió, pero esa sonrisa era forzada. No le llegaba a los ojos. Traje postre, le dije, levantando la caja. Pay de calabaza, tu favorito. Ni siquiera volteó a verlo. Claro, pasa, supongo. Como dijo ese supongo me sacudió por dentro, pero entré. La casa olía a canela y salvia. La risa de los niños se escuchaba desde arriba. Había música suave de fondo. Todo debía sentirse cálido, acogedor. Pero el aire era cortante, demasiado limpio, demasiado frío. Casi hostil. Mark estaba junto a la chimenea, con un vaso en la mano, riéndose con unos familiares de Linda. Apenas si me volteó a ver. Hola, Ma, dijo como si saludara a una vecina que pasaba a dejarle el recibo del agua. Qué bueno que viniste. No se acercó, no me abrazó, ni siquiera me ofreció quitarme el abrigo. Fui a dejar el postre en la cocina. Nadie me siguió. Me quedé ahí parada unos minutos sin saber qué hacer. Luego regresé a la sala, pero todos los asientos estaban ocupados. Nadie se movió. Nadie alzó la vista. La mesa ya estaba puesta para 12 personas. Una mesa larga de caoba, preciosa. Copas de cristal, platos con filo dorado, tarjetitas con los nombres. Caminé despacito, buscando el mío. No lo vi. Volví a revisar. ¿Falta mi lugar?, pregunté. Linda apareció a mi lado, dándole vueltas a su copa de vino. Es que, no sabíamos si en serio ibas a venir. Pero me invitaste. Ella ladeó la cabeza y sonrió. Bueno, técnicamente solo te dije a qué hora era la cena. No pensé que eso significara que asumirías que había un lugar reservado para ti. Su voz era dulce, pero de ese tipo que quema. Como veneno con sabor a miel. Mark no dijo ni una palabra. Se quedó ahí, congelado, viéndola hablarme así. Y luego, asintió. Él. De verdad asintió. Está bien, Ma, dijo. Luego podrás, algo más tarde. Ay, sobras. Volteé a ver a mi propio hijo, al hombre que yo misma crié, y de pronto no lo reconocí. Mark, dije bajito. Hoy es Día de Acción de Gracias. Y fue entonces cuando lo soltó. Tú ya no eres familia. Vete. Así, sin más. Sentí como se me rompía el corazón en pedacitos que ni sabía que existían. Linda se rió bajito, pero lo suficiente como para que todos la escucharan. Algunos invitados se removieron incómodos en sus sillas. Nadie se levantó. Ni siquiera mi nieto, que me miró desde la escalera, y luego se dio la vuelta. No lloré. No grité. Ni siquiera me moví. Me quedé ahí, parada, masticando cada palabra, una por una. Luego di media vuelta, caminé hacia el recibidor, tomé mi abrigo y me lo puse despacio, con una calma que solo dan los años. Metí la mano en mi bolsa, saqué el celular y marqué. Una sola llamada. Es hora, dije. La voz al otro lado respondió.
Entendido. Colgué. Salí, cerré la puerta con cuidado detrás de mí y me quedé junto a mi coche, mirando hacia la casa por un momento. Ni siquiera tuve que encender el motor. Adentro seguían platicando, riéndose, sirviendo los platos. Pero 5 minutos después, todo cambió. Primero, las luces empezaron a parpadear. Luego, el hermano de Linda recibió un mensaje de texto y se le desfiguró la cara. Le susurró algo a su esposa, que enseguida agarró a los niños y se los llevó. El socio de negocios de Mark entró hecho una furia por la puerta principal, gritando algo que no alcancé a oír. Linda, confundida, dejó caer su copa de vino al suelo y se hizo trizas. La gente empezó a mirar sus celulares, a pararse, a hablar entre ellos, a discutir. Y luego empezaron a irse. Uno tras otro, la tía de Mark, su primo, el jefe de Linda, hasta su propia madre. Todos dejaron la comida servida, los platos llenos. Y Mark, él solo se quedó ahí, como estatua, pálido, solo. Y yo sonreí. Pero no me fui todavía. Porque lo que venía después haría que todos recordaran este día de gracias por el resto de sus vidas. Apenas estaba comenzando. Me quedé bajo la luz del porche, más tranquila que nunca, observando cómo el caos estallaba detrás de esas ventanas tan bonitas. Desde afuera, su casa seguía viéndose perfecta. Paredes de ladrillo con la luz cálida reflejándose, una corona colgada en la puerta, velas encendidas en las ventanas. Pero adentro apenas estaba estallando la tormenta. Y yo no me moví. Ni lo necesitaba. Una sola llamada fue suficiente para empezar una reacción en cadena que ellos ya no podían detener. No ahora. Porque esa llamada que hice no fue cualquier llamada. No fue algo impulsivo. Esa llamada ya estaba lista desde hace meses, guardada en mi celular bajo el nombre Ejecución. Porque durante los últimos 7 meses, me dediqué a observar. Callada. Paciente. Como una madre cuyo amor se fue enfriando, volviéndose más afilado, pero también más calculado. Mark empezó a cambiar en cuanto se casó con Linda. Al principio fue sutil, menos llamadas, visitas canceladas, y luego, simplemente, indiferencia total. Yo quise pensar que eran cosas de la vida, que solo estaba creciendo. Pero después vi la verdad. Linda nunca quiso ser esposa. Lo que le interesaba era el control. El poder. Y Mark no se resistió. Se dejó llevar. Ella lo convenció de poner todo a su nombre, la casa, los coches, incluso la empresa que le ayudé a fundar. Poco a poco me fueron sacando, como si yo fuera una vergüenza, un estorbo. Pero no hice escándalo. Observé. Tomé notas. Me preparé. Así que cuando esta noche, frente a todos, él me dijo: tú ya no eres familia. Supe que había llegado el momento. Desde afuera, vi a Mark tomar su celular. Su rostro se tensó conforme iba leyendo. La mano le temblaba. Linda le gritó algo, pero él ya no respondía. Porque en tiempo real, su mundo se venía abajo. Esa llamada activó 4 cosas al mismo tiempo. Primero, revocar el poder legal que le había cedido en silencio hace 3 años, con el que podía tocar la herencia que su papá le dejó. Segundo, mi abogado presentó una demanda para reclamar la parte de la empresa que me corresponde, ya que él había usado mi nombre y mi crédito para conseguir financiamiento sin mi consentimiento. Tercero, salió un comunicado de prensa de un medio empresarial respetado. Conflicto legal sacude a Trident Solutions. Madre acusa fraude. Ese texto ya estaba escrito desde hace semanas. Solo faltaba mi visto bueno. Y por último, activé la retirada de su mayor inversionista, el señor Klein. Un hombre al que yo, en su momento, ayudé con un préstamo cuando pasaba una mala racha. Él me hizo una promesa. Si algún día Mark te falta el respeto como lo hizo su padre, me voy. No necesito más razones. Y cumplió. La casa comenzó a desmoronarse como una cortina mal cosida. Una esquina a la vez. Linda salió corriendo y abrió la puerta de golpe. ¿Qué hiciste?, me soltó entre dientes. Le sonreí, tranquila. Yo
lo que tenía que hacer. Dio un paso como si fuera a gritarme, pero algo la frenó. Tal vez fue la calma en mi mirada. Tal vez fue el sonido de su celular vibrando una y otra vez. Arréglalo, susurró. Arregla esto ya. Incliné ligeramente la cabeza. No, mi amor. A mí me acaban de decir que no soy familia. Y tú dejaste eso muy claro. Mark apareció detrás de ella. La cara blanca, los ojos secos. Mamá, dijo apenas, como si el aire le costara. Podemos hablar, adentro. Me reí. De verdad me reí. Ahora si quieres que entre, solté, con la ironía flotando entre nosotros como el humo de una vela recién apagada. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Tienes idea de cuántas veces me quedé sentada afuera de esta casa esperando a que salieras, aunque fuera a saludarme? ¿Te acuerdas de los mensajes que te mandé y que jamás respondiste? ¿De las comidas que te dejé y que me regresaron intactas? La quijada de Mark se tensó. Mamá, este no es el momento. No lo interrumpí. Este es exactamente el momento. Linda volteó hacia el comedor. Ya estaba casi vacío. Platos a medio comer, copas abandonadas, el silencio pesado. Todos se habían ido. Incluso el personal. Todo había sido calculado. Porque nada muestra la verdad como una mesa que ya nadie quiere ver. De pronto, la voz de Linda cambió. Más suave. Más falsa. No lo dijimos así. Estábamos estresados. Llegaste sin avisar. Nos agarraste en curva. Parpadeé despacio. Tú me mandaste la hora. Y yo traje el postre. Vi algo cruzar por su cara. Culpa. O tal vez miedo. A estas alturas, ya no podía distinguir la diferencia. Mark salió por completo a la entrada y se paró junto a ella. Lo siento, mamá. Andaba muy presionado. El negocio se está cayendo. No pensé que de verdad fueras a venir. Esa frase me caló. No pensé que de verdad fueras a venir. Como si yo fuera un perro callejero. Como si me pudieran dejar las obras y asumir que no me iba a acercar. Respiré hondo, despacito. ¿Sabes qué fue lo último que dijo tu papá la noche antes de morir? Mark levantó la mirada. Dijo, puede que yo ya no esté mucho tiempo, pero tu mamá, ella siempre será tu hogar. Cuídala. Porque si no lo haces, un día vas a despertar y no vas a tener nada. Sus labios se abrieron apenas. Me acerqué un poco más y le susurré. Bienvenido a la nada. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. El motor todavía estaba caliente. Ni siquiera tenía que prenderlo para sentir el calor. Al bajar por la entrada, las luces del auto iluminaron por última vez la fachada. La casa ya no parecía la misma. Más chica. Más oscura. Como si le hubieran arrancado el alma. Pero esto apenas era el principio. Eso fue solo el aspecto legal. Ni siquiera había tocado la parte personal. Y créeme, lo mejor todavía estaba por venir. Quedaba un último movimiento. Un mensaje que aún no había enviado. Un nombre que no sabían que yo tenía. Y cuando lo vieran, cuando lo leyeran, se darían cuenta de que su precioso imperio estaba construido sobre mis cimientos. Y yo estaba a punto de arrancarles el piso bajo los pies. A la mañana siguiente, desperté con 37 llamadas perdidas y como una docena de mensajes de voz. Mark. Linda. Incluso su mamá. Todos tratando de contactarme. Es curioso, ¿no? Como el silencio hace que de pronto todos se acuerden de quién eres. No respondí ninguno. Todavía no. Dejé que los mensajes se acumularan, como la escarcha que se junta en un techo viejo, a punto de colapsar. Cada uno era más desesperado que el anterior. Mamá, por favor. No quise decir eso. ¿Me dejaste helado anoche? ¿Por qué harías esto? Somos tu familia, no hagas esto. Vamos a hablar. Y luego llegó ese último mensaje. Ese que me hizo detenerme un momento.
¿Qué quisiste decir con fundación? ¿Qué más estás escondiendo? Fue ahí cuando supe que ahora sí tenían miedo. Pero no miedo de perderme a mí. Tenían miedo de perder lo que creían que era suyo. Pero ahí está el detalle. Nunca fue de ellos. Ni la casa. Ni la empresa. Ni siquiera el apellido que llevaban con tanta pompa. Porque cuando mi esposo murió, me dejó algo que nunca se molestaron en preguntar. El control mayoritario. Todos asumieron que la empresa que ayudé a fundar con Mark había sido transferida hace años. Pero no. Yo retuve el 51% en papel, a través de un fideicomiso silencioso tan bien blindado, que ni los abogados más hambrientos podrían meterle diente. Nunca me preguntaron, porque nunca pensaron que yo importaba. Así funciona el poder mal repartido, es ciego. Y arrogante. Me preparé una taza de té y me senté tranquilamente en la isla de la cocina. Sin llamadas. Sin ruido. Solo paz. Pero este capítulo no necesitaba paz. Este capítulo necesitaba fuego. Y yo ya sabía exactamente en dónde prender la mecha. Fui a mi estudio. Abrí el cajón de hasta abajo, el que siempre estuvo con llave. Adentro había una carpeta etiquetada con un nombre que nadie en esa familia conocía. Alex Whitmore. Para cualquier otro, ese nombre no significaba nada. Pero para mí, era mi segundo nombre. Mi nombre verdadero. El que usaba antes de tomar el apellido de mi esposo. Bajo esa identidad, tenía cosas que ni Mark ni Linda se imaginaron. Como el 35% de participación silenciosa en una desarrolladora inmobiliaria que, casualmente, era dueña del crédito hipotecario de todo el fraccionamiento donde vivían. Incluyendo su casa. Cuando Mark me pidió que firmara como aval, no lo hice como su mamá. Firmé como Alex Whitmore. Con plena intención. Y ahora, esa identidad estaba lista para regresar. Tomé el teléfono y marqué. Señor Howard, soy yo. Quiero que saques el título de propiedad de la casa en 45 ELM Viewland. Que se presente el aviso esta misma tarde. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás segura? Sonreí. Sí. Ellos entenderán muy pronto. Entendido, señorita Whitmore. Considérelo hecho. Colgué. Fue justo entonces cuando sonó el timbre. Abrí la puerta con calma, sin prisa, y ahí estaba él. Mark. Parado en mi porche como cuando era niño. Pero esta vez no traía un balón ni venía por un vaso de leche. Esta vez venía roto. El traje arrugado, la camisa medio salida del pantalón y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar? No me moví. ¿Para qué? Porque necesito hablar con mi mamá. Sentí que el pecho me ardía, pero no lo dejé ver. Tú dijiste que ya no era familia. Agachó la cabeza. No quise decir eso. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Porque Linda me estaba viendo. Su familia también. Me paniqué. Levanté una ceja. O sea que fue más fácil humillarme a mí que decepcionar a tu esposa. Levantó la mirada. Asintió. Sí. Por lo menos no mintió. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No porque lo perdonara. Sino porque quería que lo viera. El expediente ya estaba abierto sobre la barra de la cocina. Se sentó, hojeó los papeles y su boca se abrió apenas. ¿Qué es esto? Tu hipoteca, dije tranquila. Está en manos de Whitmore Holdings. Soy dueña del 35% de esa empresa. Siguió pasando páginas, con las manos temblorosas. ¿Esto es neta? Muy neta. Y lo que más deberías leer es esa cláusula de ahí. Mira bien. Entrecerró los ojos para leer con atención. En caso de incumplimiento por parte del prestatario o si existe riesgo para la reputación de la entidad consignataria, el prestamista se reserva el derecho de ajustar los términos o activar el proceso de ejecución. Me miró como si ya no supiera quién era yo. Tú siempre dijiste que solo querías ayudar. Y ayudé. Pero también me protegí.
Porque he visto lo que el poder le hace a personas como Linda. Y lo que el miedo le hace a hijos que se les olvida de dónde vienen. Las manos de Mark seguían temblando. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a destruir? Me acerqué un poco, sin subir la voz. No. Eso ya lo hiciste tú. Yo solo corrí la cortina para que vieras el desastre. Se quedó callado mucho rato. Luego dijo algo que nunca creí que saldría de su boca. Ya ni siquiera sé quién soy. Asentí despacio. Esa es la primera cosa honesta que te escucho decir en años. Siguió viendo los documentos con la mirada perdida. ¿Qué es lo que quieres? Esa pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? No. ¿Que cambiara su actitud? Tampoco. Yo quería que lo sintiera. El rechazo. La frialdad. La traición. Quería que Linda se diera cuenta de que el imperio en el que se casó nunca fue suyo. Y quería que Mark recordara lo que se siente que te desechen como si no valieras nada. Me levanté sin decir nada, fui a la chimenea y saqué una carta que tenía guardada desde hace meses. Se la entregué. ¿Qué es esto? Instrucciones. La abrió. Su rostro se puso blanco. Leyó en voz baja el primer párrafo. ¿A quién corresponda? A la luz de los acontecimientos recientes y en espera de una revisión legal, el abajo firmante propone reasignar todos los derechos de voto de la Junta al único titular del fideicomiso, Evelyn Whitmore. Sus labios temblaban. Te estás quedando con la empresa. Yo soy la dueña de la empresa. Pero el equipo, nuestros inversionistas, ellos ya votaron. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con una silla que cayó al suelo. Tú lo planeaste. Planeaste todo esto. Asentí, firme. Tenía que hacerlo. En ese momento, la puerta detrás de él se abrió. Linda entró, con un periódico en la mano. El encabezado en primera plana decía: Whitmore Holdings toma control de Trident Solutions tras disputa familiar. Linda nos miró a los dos, con los ojos llenos de rabia. ¿Qué hiciste? Te di exactamente lo mismo que tú me diste, le respondí, tranquila. Ella avanzó, fulminándome con la mirada. Nos arruinaste. No, cariño, susurré con frialdad. Por fin lo arreglé todo. Linda arrojó el periódico sobre la mesa con fuerza. Esto no se acaba aquí. Vamos a pelear. La miré directo a los ojos y le dije 4 palabras que la congelaron. No estás en el contrato. Se quedó tiesa. Mark la volteó a ver. ¿De qué está hablando? Le entregué un último documento. Solo tenía su nombre. El de él. En el título de propiedad de la casa. Linda no aparecía, ni como copropietaria, ni como inquilina. Nunca lo revisó, porque supuso que todo le pertenecía. Yo había esperado con paciencia este momento. Mark leyó el documento. Luego la miró. Y en sus ojos vi la misma expresión que yo tuve cuando él me dijo que no era de la familia. Pura sorpresa, dolor, y la traición, clara como el agua. Linda intentó hablar, pero Mark retrocedió. No dijo nada. Volteó hacia mí. No harías eso. La interrumpí. Tú fuiste quien dijo que yo no era familia. Ahora, ni siquiera eres una invitada. Me miró sin decir palabra. Entonces caminé hacia la puerta, la abrí y le dije: deberías irte. Linda no se movió. Y fue entonces cuando Mark habló. 4 palabras que nunca creí escuchar de mi propio hijo, y que lo cambiaron todo. Mark la miró, luego a mí, y después al documento arrugado que sostenía con la mano temblorosa. Las palabras le salieron lentas, como si se despegara pedazo a pedazo de quien había sido hasta ahora. Quiero que te vayas. Los ojos de Linda se abrieron como platos. ¿Qué? Fuera de mi casa, repitió él. ¿Ahora? No me moví. Ella tampoco. Ambos lo miramos, pero por motivos muy distintos. Yo estaba viendo a mi hijo salir por fin de una niebla que lo envolvió durante años. Ella, en cambio,
Veía como todo el poder se le escurría de las manos como arena seca. «¿No lo dices en serio?», susurró. Pero Mark no parpadeó. «Has controlado mi vida desde el día en que nos casamos. Te defendí, te protegí, y en el camino, dejé afuera a la única persona que siempre estuvo para mí. Mira a tu alrededor. Mira lo que quedó». Negaba con la cabeza, aferrándose a la negación como si fuera una tabla en mar abierto. «Ella te manipuló. Ella planeó todo esto». Mark alzó la voz. «No, fuiste tú quien lo provocó cuando la humillaste en nuestra casa. Cuando te burlaste a mis espaldas después de que le dije a mi mamá que no pertenecía aquí». Linda apretó la mandíbula. «Yo no me reí». «Si lo hiciste», contestó él sin dudar. «Y aunque no lo hubieras hecho, nunca hiciste el intento de hacerla sentir bienvenida». Silencio. Un silencio tan fuerte que pesaba en el aire. Hasta que Linda estalló. «¿Tú crees que ella es inocente? Lleva meses planeando esto. Con una sola llamada destruyó nuestras vidas». Mark se giró hacia mí, con la mirada clavada. «¿Fue solo una llamada?». Lo miré directo a los ojos y respondí, tranquila. «Nada más. Porque la verdad era más grande que eso. Y él ya lo sabía». Linda se volvió hacia él, desesperada. «No hagas esto. No frente a ella». «Tú ya lo hiciste», murmuró él. «Anoche, frente a todos». Su rostro se rompió como porcelana rajada. «Así que es eso, la estás eligiendo a ella». Mark respiró profundo. «Estoy eligiendo lo correcto». Y entonces caminó hacia la puerta principal, la abrió y repitió. «Lárgate». Linda no se movió. «Mark, por favor, no me hagas decirlo otra vez». Esperaba que gritara, que rompiera algo. Pero no lo hizo. Solo se quedó parada ahí, congelada, por 3 largos segundos. Luego tomó su bolso, se dio media vuelta con lentitud y salió. La puerta se cerró con un clic seco. Como si se cerrara un capítulo. Como si terminara un juicio. Mark se desplomó en una silla, como si lo acabaran de sacar de un coche que se hundía. «Ni siquiera sé por dónde empezar», murmuró. Me acerqué, con calma, sin apuro. «Entonces no empieces. Solo siéntate». Lo hizo. Le serví una taza de té, igualito que cuando tenía 10 años y llegaba a casa después de perder el partido del campeonato. En aquel entonces lloró. Hoy estaba tan vacío, que ni siquiera eso pudo hacer. «¿Qué tanto daño se viene?», preguntó al cabo de un rato. «¿En lo económico?», pregunté. «Sí. Depende. Si peleas conmigo, va a empeorar. Si trabajas conmigo, podemos reconstruir. Pero yo tengo el control total». Se acabaron los secretos. Se acabaron los favores a la familia de Linda. Se acabó fingir que el pasado no pasó. Asintió. «Trato hecho». Lo observé con cuidado. «¿Lo dices en serio?». «Sí». «Entonces demuéstralo». Metí la mano en mi bolso y saqué una libreta vieja, gastada por los años. Se la entregué. La abrió con una expresión tensa. Reconoció la letra de su papá de inmediato. «Ahí está», le dije. «Cada movimiento financiero que hizo tu papá en su último año de vida. Siempre supo que Linda era un problema. Intentó advertirte». Mark cogió la libreta con lentitud. «Nunca supe que él guardaba todo esto». «Porque en ese entonces no estabas escuchando», respondí. Asintió de nuevo, esta vez más despacio. «Pero ahora sí te escucho». Fue un paso pequeño, pero real. Durante las siguientes 2 horas nos quedamos ahí, sentados en silencio. Tomando té, revisando documentos, escarbando entre las cenizas. Por primera vez en muchos años, Mark volvía a parecerse a sí mismo. Cansado, dolido, pero auténtico. Hasta que, por fin, hizo la pregunta que yo llevaba esperando mucho tiempo. «¿Por qué esperaste tanto?». Me recargué en la silla. Porque a nadie se le despierta a gritos. Uno espera hasta que la persona esté lista para oír la alarma. Me miró con los ojos vidriosos,
pero más claros que nunca. ¿Crees que va a regresar? Probablemente respondí. Pero no por amor. Va a regresar para intentar controlar el desastre. Asintió con resignación. Siempre supo cómo manipular todo. Entonces más te vale aprender a mantener la calma. El resto del día transcurrió en paz. Pero la paz nunca dura demasiado en familias como la nuestra, especialmente cuando el dinero y el orgullo han estado sangrando por debajo durante años. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, el teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Solo decía: has cometido un error. No soy. He terminado contigo. Sin nombre. Sin puntuación. Pero reconocí el tono. Reconocí el veneno detrás de esas palabras. Linda no iba a irse en silencio. Tomé el teléfono y marqué a mi abogado. Tal vez necesitemos una orden de restricción. Hubo una pausa. ¿Tan grave es? No confío en lo que pueda hacer. ¿Quieres protección? Todavía no respondí. Pero prepara los papeles. Colgué y regresé a la ventana del salón. Del otro lado de la calle, un coche estaba estacionado en la sombra. Luces apagadas. Sin moverse. Nada más ahí, quieto. Lo observé un buen rato. Mi instinto me susurró lo que ya temía. Esto no había terminado. Llamé a Mark. ¿Linda está contigo? No contestó. No he sabido nada de ella desde que se fue. ¿Estás seguro? Seguro. Entonces creo que está afuera de mi casa. Silencio. Luego, él preguntó. ¿Qué hago? Nada dije. Eso es lo que quiere, una reacción. Que se quede con la duda de que estoy planeando. Pero incluso mientras lo decía, sentí ese frío familiar subirme por la espalda, porque el poder no se rinde. El poder pelea. Y Linda. Linda siempre fue de las que sonríen mientras te entierran un cuchillo por la espalda. A la mañana siguiente, encontré un paquete en la puerta de mi casa. Sin remitente, sin etiquetas, solo una caja blanca con un listón rojo. No la toqué. Llamé a la policía. Cuando llegaron, uno de los oficiales la abrió con cuidado. Adentro solo había una cosa, una foto familiar rota. Salíamos Mark, su papá, Linda, nuestro nieto, y yo. La imagen estaba rasgada y manchada con lápiz labial rojo. En la parte de atrás del marco, alguien había escrito con marcador negro 4 palabras. Tú empezaste esta guerra. La miré durante un buen rato. Y luego susurré. No, mi amor. Tú fuiste la que empezó. El oficial me preguntó si quería levantar cargos. Todavía no le dije. Ella acaba de marcar su línea. Ahora me toca a mí dibujar la mía. Porque Linda pensaba que esto era por venganza, por dinero, por humillarla. Pero no tenía ni idea de lo que realmente enfrentaba. No estaba peleando contra una suegra amargada. Estaba peleando contra una mujer que ya lo había perdido todo. Y que había aprendido a reconstruirse desde las ruinas. Y esta vez, no pensaba retroceder. Tomé el teléfono y marqué a una vieja amiga. Alguien que me debía un favor de años atrás. ¿Te acuerdas del archivo que te di?, pregunté. Sí, contestó ella al instante. ¿Quieres que lo haga público? Miré por la ventana. El coche seguía ahí, estacionado frente a la casa, en las sombras. Inmóvil. Sí, dije. Es momento de que el mundo sepa quién es Linda en realidad. Al otro lado del teléfono hubo silencio. Pero no preguntó más. Sabía lo que tenía que hacer. Y así comenzó la siguiente jugada. Una jugada que no solo iba a exhibir a Linda. La iba a deshacer. Iba a derrumbar su reputación, su red de contactos. Y sobre todo, ese secreto que ella creyó que jamás saldría a la luz. Porque yo sabía lo que hizo en Chicago. Y para el final de la semana, todos lo sabrían también. El archivo que mandé a publicar era uno que Linda jamás imaginó que alguien todavía tuviera. Llevaba años enterrado, escondido tras contratos de confidencialidad,
dinero bajo la mesa. Y una larga cadena de amenazas legales. Todo eso, lejos de nuestro estado, lejos de nuestra familia, lejos de su nuevo nombre. Pero yo sabía la verdad. Porque fui yo la que firmó el cheque para callar a la víctima la primera vez. Linda nunca supo que guardé una copia. Ni que me había aferrado a cada pedazo de esa historia, hasta hoy. La nota salió en línea exactamente a las 8:04 de la mañana del día siguiente. Yo ya estaba despierta, bañada, vestida, tomando mi café. Cuando escuché el primer ping. Luego otro. Y otro. En menos de 15 minutos, mi celular era una sinfonía de vibraciones y caos. Titular: esposa del fundador de Trident Solutions implicada en demanda por abandono en centro geriátrico en Illinois. Subtítulo: denunciante anónimo acusa a Linda S. de abuso emocional y mal manejo financiero en centro de rehabilitación. Directo. Frío. Preciso. Y apenas era el principio. Los nombres venían tachados en el artículo. Pero no en los documentos adjuntos. Ahí estaban los recibos. Su firma. Los reportes del personal. El acuerdo confidencial que firmó hace 3 años. Mark me llamó de inmediato. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Te dije que tenía secretos, le contesté. Pero no sabías que eran así de graves. Ella construyó toda su imagen sobre una mentira. Yo solo dejé que el mundo viera la versión sin maquillaje. Del otro lado de la línea, Mark guardó silencio. Un silencio largo. Va a ir tras de ti ahora, dijo al fin. Ya lo hizo, respondí. Esa caja en mi puerta fue su primer golpe. Quería que me asustara. ¿Y tú le contestaste? No. Yo simplemente terminé lo que ella empezó. Porque no se ataca a una mujer que ya perdió a su esposo. Que estuvo a punto de perder a su hijo. Y que sacrificó toda su juventud para construirle una vida a los demás. A una mujer así no le dices que no es familia y esperas salir ileso. No te burlas a sus espaldas y esperas que esa sonrisa falsa te salve. No la chantajeas con silencio. No cuando ya recuperó su voz. Esa misma tarde, tocaron a mi puerta. Abrí con cuidado, pensando que podía ser la policía, un reportero o tal vez Linda. Pero era su mamá. Una mujer bajita, de unos 70 años, dura, de mirada afilada y espalda recta. Me miró directo a los ojos. Le advertí que no se metiera contigo, dijo sin rodeos. Pero no me hizo caso. Levanté una ceja. Ahora está en un hotel, llorando como si se le fuera la vida. Jurando que se va a vengar. Pero creo que ya le está cayendo el 20. Quemó todos los puentes que cruzó. Me hice a un lado para dejarla pasar. Negó con la cabeza. No hace falta, dijo. Solo vine a decirte una cosa. Nunca me caíste bien. Pero respeto lo que hiciste. Esa chamaca necesitaba una sacudida. A ver si ahora se le quita lo altanera. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera contestarle. Curioso, ¿no? Como hasta quienes alguna vez te juzgaron. Terminan respetándote cuando la verdad sale a la luz. Al caer la noche, la historia ya había sido retomada por 2 medios nacionales. La junta directiva de su organización benéfica renunció. Sus redes sociales estaban en silencio total. Y Trident Solutions dio un aumento del 9% en el interés de los inversionistas. Yo había emitido un comunicado anunciando nuevo liderazgo ético y reformas estructurales. Mark firmó la transferencia sin dudar. Me dio su voto de confianza frente a los medios. Y su disculpa en privado. No arregló todo. Pero fue algo. Un nuevo comienzo. Aún no entiendo por qué lo hiciste así, me dijo una noche. Mientras revisábamos papeles en mi estudio. Porque si te lo hubiera dicho directo, nunca me habrías escuchado. Mark bajó la mirada y asintió lento. Probablemente tienes razón. Aún había tensión entre nosotros. Todavía quedaban heridas que sanar. Pero los muros se habían caído. Y eso ya era mucho.
La semana siguiente, Linda trató de llamarme. No le contesté. Luego lo intentó con los medios. Pero nadie le creyó. Primero quiso hacerlo ver como calumnias. Luego se hizo la víctima. Luego la nuera perseguida por una suegra amargada. Pero las pruebas eran claras, demasiado sólidas. Su máscara ya se había caído. Y nadie tenía ganas de ayudarle a ponérsela otra vez. 2 semanas después, una noche. Mark llegó con mi nieto. El niño corrió a mis brazos igual que antes. Antes de que Linda empezara a cambiar todo entre nosotros. Lo abracé más fuerte de lo que pensaba. Se rió bajito. Abue, hueles a galletas. Mark sonrió. Te extrañaba. Yo más. Esa noche cenamos juntos. En mi mesa, como antes. Sin máscaras, sin etiquetas. Sin silencios incómodos. Solo familia. Al terminar, Mark me ayudó a lavar los trastes. La cocina estaba en calma. El niño dormido en el sillón. Y entonces me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Te dije lo peor que un hijo le puede decir a su mamá. No hablé cuando debía. Pero aún así. Ahí estuviste. Me cuidaste. No dije nada. Eso hacen las mamás, susurré. Hasta cuando no se lo merecen. Sobre todo entonces. Se secó las manos con una toalla. Has cambiado. Levanté la mirada. No. Por fin me estás viendo como soy. Nos abrazamos. No como extraños. No como gente que remienda vínculos con cinta y silencio. Nos abrazamos como familia. De verdad. De los que se quieren. De los que a veces discuten. Pero pelean por algo que vale la pena. Y en ese momento. No me importó la empresa. Ni la junta, ni los abogados. Me importó que mi hijo recordara quién era él. Y quién era yo también. Pero justo cuando pensaba que la historia ya se había cerrado. Sonó el timbre. Era tarde. Demasiado tarde para visitas. Abrí la puerta con cuidado. Y ahí estaba Linda. Parada bajo la lluvia. Con los ojos hinchados y las manos temblando. Me miró fijo, largo rato. Y solo dijo 3 palabras. Estoy embarazada.